porque ahí no donde están, cierran un momento sus ojos, si quieren levantar sus manos como quieran. Y ahí es lo personal, solamente dile al Señor: Padre, estoy dispuesto, quiero escuchar tu voz, lo que quieras hablar en esta mañana, Padre. Tú conoces mi corazón, sabes cómo vengo, si vengo a lo mejor decaído, triste, desanimado, o vengo en extremo feliz, como sea, Señor, quiero escuchar tu voz hablando directamente a mi vida, a mi espíritu, Señor, porque necesito más de ti y nunca nos basta, Padre. Disponemos hoy de todos nuestros sentidos para escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, un poco así. El tema que hoy les quiero compartir lo titulé Con Jesús en la barca, ¿no? Y a lo mejor ya sabemos como para dónde va, pero me da mucho gusto el poder compartir este mensaje, porque escuchando el discipulado en la mañana con la pastora, ya no está, iba un poco de la mano y le comentaba a Ámbar, vamos a hablar otra vez de Pedro, ¿no? Y ella me decía que ayer en Jóvenes también se habló un poquito de Pedro. Entonces vamos a seguir un poquito con Pedro, este personaje, este discípulo con el cual muchos nos identificamos. Pero antes de entrar en la historia, me gustaría leerte como un pequeñito relato para entrar como en contexto. ¿Y a cuánto les gustan los animales? ¿Sí? ¿Les gustan los animales así, ver como documentales de National Geographic y todo eso? Bueno, les voy a leer un pequeño relatito que dice: voy a hablar de un ciervo y ahorita, si me pueden poner la imagen del ciervo. Dice: agobiado por la sed, llegó un ciervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Me imagino como la película del Rey León, ¿no? Cuando está tomando el agua y se ve ahí. O sea, a contemplar su hermosa cornamenta, se sintió orgulloso porque quedó descontento por sus piernas débiles y delgadas. Y de pronto apareció un león y comenzó a perseguirle. O sea, él estaba tranquilito, bebiendo agua, se vio en el reflejo y dijo: wow, mis cuernos están de lujo, ¿no? Pero cuando ve su virtud, siempre viene el ver un defecto, ¿no? Y dice: qué bueno que tengo estos cuernos porque mis piernas pues son flaquitas, ¿no? El ciervo corrió y le ganó gran distancia, pues la fuerza de los ciervos, ¿dónde está? En sus piernas, porque los han visto correr, una bala, ¿no? Mientras el campo fue plano, el ciervo guardó la distancia que le mantenía a salvo. Pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon en las ramas y fue atrapado por el león. Ahora imagínense el campo así todo planito, el ciervo pues no tenía quien lo detuviera y ¡fan! Corrió. ¿Quién puede alcanzar a alguien, a un ciervo o un antílope, que son los animales más rápidos? Un jaguar, creo, ¿no? Por ahí también, cuando van en terreno plano son inalcanzables, y un león pues creo que no lo puede alcanzar. Pero dice aquí que el ciervo entró en el bosque y el bosque pues ya está lleno de árboles, de ramas, de plantas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que sus cuernos se atascaron en muchas ramas. Esto hizo que el león atrapara al ciervo. A punto de morir, el ciervo dijo para sí mismo: pobre de mí, mis pies, que pensaba que me traicionaban. Que pensaba y ahí no canté. Pobre de mí, mis pies, que pensaba que me traicionaban, eran los que me salvaban, y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me condenaron a muerte. ¿Y cuántos traen su Biblia el día de hoy? Sea papel, electrónica, como sea. Si me acompañan, vamos a leer Lucas 5 y vamos a leer del 1 al 11. Yo se los voy a ir leyendo, y como la vez pasada me gustaría que alguien me apoyara. Yo de pronto les voy a decir: ¿alguien tiene el 5, el 6? Bueno, podemos ver con este ejemplo que muchas veces cuando ponemos nuestra atención en nosotros mismos, terminamos por decepcionarnos
de la situación y de nosotros mismos. ¿Qué fue lo que hizo el siervo? Vio su gran virtud y de ahí, o sea, como dirían algunos, como que se pavoneó y dijo, wow, mis cuernos, a lo mejor a las siervas les gusta y esto que lo otro, ay, pero mis piernitas, todas flacas. Y no estoy hablando de mí, hablo del siervo, Y dijo, mis piernitas todas flacas. Pero cuando creemos que nuestra mayor virtud es lo más que tenemos en nosotros, entran esas piernitas flacas que creemos que es nuestro mayor defecto, pero termina siendo lo que nos salva, lo que nos distingue, lo que nos hace brillar. Y vamos a leer Lucas 5, del 1 al 11. Ya saben que siempre les leo la traducción al lenguaje actual y dice: una pesca milagrosa. Verso 1. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Verso 2. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Verso 3. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. ¿Alguien tiene el verso 4? Verso 5. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Verso 6. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto ¿de qué? De romperse. ¿Alguien tiene el verso 7? Verso 8. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Verso 9. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante, pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Y el último versículo que vamos a leer es el 11 y dice: los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Me gusta leer casi siempre todos los versículos como para entrar en contexto. Bueno, a mí me acomodó un poquito así. Y un poco con la historia del siervo, podemos ver que cuando estamos en situaciones difíciles y complicadas, la mayoría de las veces lo que hacemos es pensar en qué virtudes tenemos cada uno de nosotros para salir adelante de las dificultades o de las pruebas que vienen. Y esto lo vemos de manera personal. O sea, viene una prueba en nuestra vida y lo primero que hacemos es: ¿qué puedo hacer? ¿No? La verdad, aquí todos lo hemos pensado. ¿Qué puedo hacer? Y empezamos a pensar en cuanto a nuestros propios recursos, a nuestras propias habilidades, o lo que sabemos hacer, o tal vez lo que no sabemos hacer, pero nos atrevemos a hacer y empezamos a hacer ideas. Y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Y empezamos a decir: yo puedo con esto, yo puedo, que no está mal. Pero empezamos a creer en nosotros mismos. Vamos a llegar a un punto más adelante donde lo vamos a entender un poquito mejor. Y me gustaría entrar en la historia que acabamos de leer. Y quiero compartirte este primer punto que le puse: cuando no estamos confiando totalmente en Dios, las dificultades pueden producir desánimo. ¿Cuántos de aquí han tenido dificultades que los animen y estén contentos y felices con las dificultades? Sería muy extraño, ¿no? Bueno, no dudo que a alguien le pueda llegar a pasar, pero sería muy extraño que de pronto te chocaron el carro y digas: sí, me chocaron el carro, ¿no? Algo bueno viene. Qué bueno, ya me hacía falta un choque o algo así. O no sé, o de pronto te quebraste un hueso, o se te perdió el celular, o, yéndonos así como muy, muy sencillos ejemplos.
Pero cuando viene una dificultad, nosotros no pensamos en el ánimo. O sea, realmente lo primero que viene a nosotros es el desánimo, es la preocupación, es el miedo, es el temor. Y cuando no estamos confiando totalmente en Dios, las dificultades pueden producir desánimo. Nuestras palabras expresan la ausencia de confianza en Dios y vamos a leer el verso 4 nuevamente. ¿Lo tenemos? Dice el verso 4, cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. ¿Y qué fue lo que respondió Pedro? Dice, maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. O sea, ya de primera esa respuesta fue como, ya no, o sea, me imagino un Pedro ya fastidiado, harto, desanimado, triste, ¿no? Hemos leído que su carácter era de una persona muy dura. Sabemos que, o si han conocido a personas duras, estas no expresan mucho lo que sienten. Entonces, pero por dentro han de ser un mar de emociones. Entonces, imagínense este tipo de persona, a Pedrito, y estando tan presionado de que no había pescado nada. Y él había crecido a las orillas de ese mar. O sea, él no era un desconocido del tema de la pesca. Él era un pescador. Y él, me imagino que desde chico estuvo ahí y aprendió a pescar y aprendió a lanzar las redes y aprendió a ver qué carnada era la mejor para obtener la mejor pesca. Imagínense que después de toda una noche no hubiera pescado ni un solo pez. ¿Les ha pasado que alguna vez intentan algo y no les sale algo? No sé. Si han pensado en tener un negocio o han pensado el hacer un certificado para su carrera o el meterse a otra carrera o algo así, de pronto las cosas no salen. Eso pega muy fuerte y muy feo. Destacamos que ellos pescaron de noche. ¿Y por qué de noche? Estuve leyendo un poquito y dice que de noche los peces se acercan a la superficie. Entonces, mientras más peces haya cerquita de la superficie, pues más fácil es agarrarlos, atraparlos. Pero creo que Pedro, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensado muchas cosas cuando Jesús le dijo, hey, lleva tu barca hasta allá, llévala otra vez hasta lo más hondo y echa las redes. Si ustedes hubieran pasado toda la madrugada pescando y lanzando las redes una y otra vez y de pronto en el día, ya que las están lavando, ya que orillaron la barca a la playa y de pronto llega Jesús y les dice, oye, a ver, regrésate y vuélvele a lanzar, ¿qué hubieran dicho? ¿O qué hubieran hecho? No, la verdad es como, ya, o sea, ¿ya para qué? ¿Otra vez? ¿No? Sería como, ya lo intenté, ya lo hice, y creo que Pedro pudo llegar a pensar, a ver, aquí el pescador soy yo, ¿no? O sea, tú eres carpintero, yo soy pescador, y aquí yo sé cómo se lanza la red y cómo esto, y yo sé cómo estuvo en la noche y no hicimos nada y ahorita no va a haber nada. Podemos ver que la situación, las dificultades traen mucho desánimo y a veces perjudican el inicio de nuestro proceso. No quiero decir que si lo estás sintiendo así en un proceso que estás viviendo ahorita estés mal. No, realmente es normal, o sea, que de primera lo que te pegue es el desánimo. Pero vamos a llegar a algo. Dice, el desánimo es uno de los mejores momentos en nuestra vida para que nuestra fe en Dios sea probada. ¿Escuchaste esto? El desánimo es uno de los mejores momentos en nuestra vida para que nuestra fe en Dios sea probada. Es el mejor momento cuando estamos desanimados. Y sí, nuestra fe muchas veces también se prueba cuando estamos en nuestro mejor momento, en un momento normal, o sea,
donde nadie nos hace daño, no hacemos daño a nadie, estamos sirviendo, trabajamos y todo parece que está normal. Ahí también pueden venir pruebas para ver cómo está nuestro corazón en humildad, pero realmente cuando aprendemos es cuando estamos pasando por un proceso y estamos desanimados, o estamos tristes, o estamos desconsolados, o algo negativo nos está pasando. Es ahí cuando nuestra fe es probada. Pero aquel que cree en las promesas de Dios y persevera y las espera, es el que ve todas sus promesas cumplidas. Esto es una realidad, amén. Yo también digo eso, porque aquel que en medio del desánimo persevera y espera en Dios es el que ve las promesas de Dios cumplidas en su vida. Y Él ha prometido que no dejará en vergüenza a todo el que en Él confía. Al principio podemos decir, ay, es que no veo por dónde, ¿no? O sea, es como, Señor, pido tu ayuda, y el inicio de nuestro proceso siempre es medio confuso, ¿no? Y intentamos buscar por aquí, intentamos buscar por allá. Viene Dios y a lo mejor nos dice algo muy directo, pero nosotros ¿sí será Dios? ¿No te estarás equivocando? ¿No será que Dios le falló el cálculo o algo así? Pero cuando perseveramos y esperamos en las promesas de Dios, es ahí cuando las vamos a ver cumplidas. Aquí vemos que Pedro estaba pasando por un tiempo complicado, estaba muy desanimado. Había sido un tiempo de trabajo difícil, no tenía resultados, estaba cansado. Pero a la mañana siguiente, lo que les decía, llegó Jesús al lugar de las barcas y así, una simple orden les dijo, a ver, pues regrésense y echen las redes allá donde está hondo. Es en tiempo como estos en donde nos encontramos, así como Pedro, cuando llega Jesús, son tiempos como esos en donde debemos decidir tener esa fe para decir, ok, a ver, voy a intentarlo una vez más, voy a hacerlo una vez más. El punto 2 que quiero compartirte, wow, y se pasa bien rápido el tiempo. Jesús nos hace mirar hacia el futuro. Escuchar la voz de Dios activa en nosotros la fe, y aquí lo marqué mucho porque no quiero decir que solamente escuchando la voz de Dios tengamos fe. Al decir activa me refiero a una acción. El escuchar la voz de Dios activa en acción nuestra fe. O sea, es cuando escuchamos la voz de Dios, cuando decimos, este es Dios, y empezamos a machetearle, empezamos a trabajar y empezamos a buscar más a Dios, a querer saber más de lo que Él quiere para nosotros y que Él nos quiere decir. Dice el verso 5, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Esto fue lo que dijo Pedro después de que Jesús les dijo, regrésense a lo hondo y lancen las redes. ¿Qué fue lo que dijo Pedro en el verso 5? Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Y algo que me quedo con lo que dijo la pastora en la mañana fue algo acerca de la fe. Dice aquí, la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera. ¿Y lo que se espera qué es? A futuro. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué no vemos ahorita? Es algo en el presente. La fe nos lleva a vivir de manera diferente nuestro presente y mirar nuestro futuro con esperanza. A ver, ahí les va otra vez la frase facebookera. La fe nos lleva a vivir de manera diferente nuestro presente y a mirar nuestro futuro con esperanza. Podemos ver que Jesús dijo, ve hacia lo hondo, y parafraseando todo esto es, no te quedes ahí, Pedro, haz algo. ¿Me explico? Fue como, a ver, ve hacia lo hondo. Le dio una instrucción a Pedro, y lo que me gusta aquí, y me saltaba un poquito en la mañana, es que cuando Dios se muestra en medio de nuestra situación y nos habla,
Nuestra fe no se debe de tratar en, ok, ya Dios me habló, entonces espero que todo lo haga Él. Esperamos que Dios nos hable para saber qué hacer nosotros, uno mismo. Y esa es la fe, esa acción. Entonces llega Jesús y le dice qué hacer a Pedro, y parafraseando es como un ve y hazlo. Entonces Pedro se tiene que mover. ¿Y cuál iba a ser la diferencia de que Pedro y los demás pescadores regresaran al hondo? Si ya habían pasado toda la noche pescando, si habían intentado y no lograron nada, ¿qué diferencia iba a haber? La diferencia era que ahora Jesús había estado arriba de esa barca. Lo podemos ver cuando Jesús se acerca y le pide a Pedro que le preste su barquita para predicar a la multitud. Se alejó un poquito para que todos lo vieran. Aquí cambia totalmente todo, porque cuando Jesús entra en la barca, el contexto cambia totalmente. Pedro había estado toda una noche pescando con sus amigos, sus trabajadores, no sé quiénes eran, pero estaba sin Jesús. Jesús en esa mañana se acercó con Pedro y tuvo un encuentro con él, y Jesús sabía lo que iba a pasar. ¿Alguien ha visto la serie de Los Elegidos? Está muy buena, ese capítulo está muy bueno, así es que si lo pueden buscar en Netflix, está buenísimo. Entonces Jesús sabía lo que iba a hacer. O sea, Jesús desde la mañana preparó su sermón y dijo, me voy a apurar porque al ratito llega Pedro. Y Jesús lo sabía, pero quería enseñarle esto a Pedro, que no bastaba con que Pedro toda la noche hubiera confiado en sus capacidades de pescador y en todo lo que sabía, sino que ahora se trataba de confiar en él. Y cuando Jesús se subió a esa barca, todo cambió. Se apagó. Algunas veces Dios permite que nuestras capacidades, nuestras virtudes y todo eso que nos hace brillar fracasen. Esto suena un poco rudo, pero es real. A veces Dios lo permite. ¿Para qué? Para bajarnos los humos, para bajarnos un poquito de esa nube. Y no se asusten, o sea, es real, a todos nos ha pasado. De pronto ya estamos con que, yo me la sé de así y asá, y yo lo hice esto, y antes cuando hacíamos las cosas decíamos gracias a Dios, y ahora ya ni gracias a Dios, bueno, medio religioso en el asunto, ¿no? Pero ahora ya ni gracias a Dios decimos, y empezamos como yo lo hice, yo lo logré por mis méritos, por mi conocimiento, porque le invertí tanto en la escuela, porque me eché este curso, porque me fleté tantas tardes aprendiendo esto, por eso lo logré. A veces Dios permite que nuestras virtudes se vean un poquito detenidas para ponernos los pies en la tierra. ¿Alguien ha perdido los pies de la tierra alguna vez? Todos. Dice el verso 6: hicieron lo que Jesús les dijo, y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto ¿de qué? De romperse. Pedro era un pescador desde siempre, tenía la experiencia y las capacidades, el talento, pero es en Dios y con Dios cuando pudo pescar esta cantidad de peces. Cuando llegó Jesús, cuando tuvo ese encuentro, cuando Pedro decidió hacerle caso a Jesús con esas palabras de Pedro ve, y cuando Pedro tomó la fe en acción de ir, porque la verdad a una persona que yo creo que se la pasó toda la noche y era como, ¡ay! Otra vez, pero me imagino que luchó tanto con eso que dijo, va, o sea, dentro de él se activó eso. ¿Están conmigo? Y tomó la decisión de ir. Y fue eso, fue escuchar a Dios, fue obedecer a Dios lo que hizo que sacara tal cantidad de peces. Sabemos que fue el milagro, sabemos que fue algo sobrenatural y que todo estaba preparado, que Jesús lo sabía, pero si Pedro hubiera dicho en ese momento, no, ya me cansé, y se pone a llorar y se va al rinconcito, ¿no? Y se sienta y se pone así enojado, a lo mejor no conoceríamos esta historia. Hubieran pasado otras historias, ¿no?
más eventos de milagros y cosas, pero a lo mejor no lo hubiéramos conocido. Pero ¿saben qué hizo Pedro? Nos regaló una muy buena historia. Gracias a que él activó su fe, creyó, obedeció y sintió tanto las palabras que Jesús le dijo, que activó su fe, creyó. Punto 3. Jesús transforma y restaura los sueños. El poder de Dios impacta el corazón del hombre, produciendo un cambio profundo. Y dice el verso 8: al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Lo tenemos ahí? Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Se lo gritó. O sea, imagínense Pedro ya impactado, ¿no? Como dicen, ya bien impactado, viendo las redes así llenas de pececitos, pecesotes, y de pronto dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Ante esta obra milagrosa de Dios, Pedro cae de rodillas y reconoce su condición. Lo primero que dijo Pedro, ¿qué fue? Apártate de mí, que soy ¿qué? Soy un pecador. Aquí hay un reconocimiento, está entrando un encuentro tan directo entre Jesús y Pedro, que Pedro reconoce que estaba haciendo todo por sus propias fuerzas. Y cuando ve estas redes repletas, empieza a decir, Jesús, apártate de mí porque soy un pecador. El poder de Dios, cuando nosotros vemos el poder de Dios, nuestro espíritu se redarguye. ¿A alguien le ha pasado esto? Que tuvo, a lo mejor suena un poquito raro, pero tuvo que ver para creer. Sí, a todos nos ha pasado que algo nos pasó tan personal, que fue lo que detonó en nuestra vida, que dijo chispas, ¿no? O sea, no era yo, o no eran los demás, o no era mi carrera, o no era mi trabajo, no era esto, no era el otro, era Dios. Todos hemos detonado en algún momento, y cuando vemos esos milagros de Dios, cuando su presencia está enfrente de nosotros y se manifiesta, es cuando nuestro espíritu se redarguye en humildad, reconociendo que, número uno, somos pecadores, y no lo tomes a mal, o sea, es real, todo el tiempo estamos pecando, no te estoy condenando, somos pecadores, y es cuando nuestro corazón empieza a tomar una identidad humilde y empezar a reconocer que necesitamos a Dios y necesitamos de Dios, porque solos no podemos. Jesús transforma nuestra visión de vida y nos da un propósito. El verso 10 dice, Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Verso 11, los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús, le siguieron. O sea, después de tener una vida de hacer algo, y después de tener, yo me imagino, una de las noches más complicadas y más pesadas de sus vidas, al ver esto, al ver cómo se manifestó Jesús y el milagro y cómo les habló, quedaron tan impactados que dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Seguramente, bueno, me imagino el papá de Pedro fue pescador toda la vida, y así como ha pasado en muchas familias, si el papá es doctor, el hijo es doctor, y el nieto es doctor, y el bisnieto es doctor, y el tataranieto es doctor, porque el dinosaurio fue doctor, ¿no? Entonces, me imagino que así fue. Entonces Pedro traía como ese conocimiento, esa herencia, no sé, es lo que me imagino. Pero sin embargo, un día llega Jesús y la vida de Pedro fue totalmente transformada, o sea, de manera radical, y recibe de Jesús el diseño de Dios para su vida. Y le dice en otras palabras, Pedro, hasta aquí ha llegado este
periodo de tu vida, este ciclo se ha cerrado y comienzas uno nuevo, un nuevo tiempo, desde ahora serás pescador de hombres. Y así recibió Pedro la más grande profesión que tuvo. Podemos ver más adelante en quién se terminó convirtiendo Pedro. Anduvo predicando de aquí para allá, fue uno de los, si no es que el fundador del más grande avivamiento que hubo, el Pentecostés. Escribió 2 libros que los podemos ver, Primera y Segunda, de Pedro. Cambió totalmente la vida de Pedro, de ser un pescador y como lo hemos leído y conocido, a lo mejor era ¿cómo dice la palabra? ¿No era letrado? Algo así, no era una persona que no tenía mucho conocimiento, era alguien que sí, no estudiado, algo así, carácter rudo. Fue totalmente transformado y se terminó convirtiendo en una de las personas que hasta el día, gracias a Dios y por él y por su ministerio, hoy mantenemos también la iglesia, es parte fundamental del evangelio. ¿Se dan cuenta todo lo que pasó después de que Jesús pisó esa barca? Después de que Pedro aceptó incluso también el que Jesús se subiera. Y retomando un poquito lo de la serie, en la serie cuando Jesús le pide la barca, Pedro está así como que, ay, no lo sé, ¿no? Así como, ¿para qué la quieres, no? O sea, para predicar o algo así. Imagínense eso, no lo detalla tanto la palabra, pero imagínense el contexto. Pedro pescando solo, Pedro trabajando solo, no hizo nada y solamente decidió creerle a Jesús, que entrar en su barca. Sabemos que Jesús no fue en la barca a pescar, pero Jesús estuvo ahí en la barca y cuando Él entró en la barca todo cambió. Y ahora la reflexión de este día, si está Beli por ahí, ¿cómo estamos navegando nuestra vida? ¿Solos, con Jesús? ¿La estamos llevando complicada? ¿Qué está pasando? Dice, esta transformación que vimos en Pedro la podemos ver en un chorro de historias a lo largo, en toda la Biblia. Y hoy pues el mensaje fue con Jesús en la barca, pero pudo haber sido con Jesús en el pozo de los leones, con Jesús en el horno, con Jesús en Egipto, con Jesús un buen de cosas. Ahora pónselo a tu vida, a tu situación, a tu momento, a tu tiempo. Con Jesús en el qué. ¿En dónde estás parado ahorita? ¿Cómo estás navegando tu vida? ¿La has llevado bien? ¿Han sido terrenos planos como lo leíamos al principio con el siervo? ¿Estás tranquilo corriendo o ahorita estás en medio del bosque? ¿Qué está pasando? Dice, acercándonos a Dios con sencillez, con humildad y con toda confianza. Debe ser también con el deseo de ser guiados por Él. Porque cuando nos acercamos a Dios, vamos a buscar que Él nos diga qué hacer. ¿Qué es lo primero que queremos? Que nos diga cómo solucionar las cosas. Pues siendo realistas, lo primero que hace Dios es recibirnos, nos abraza, nos consuela y de ahí me imagino esto es como nos sienta en su pierna y dice, a ver, las cosas deberían ser así y te voy a explicar cómo van a ser. Entonces nos damos cuenta que lo estábamos haciendo mal o no mal, pero no estábamos en la misma visión de Él y lo estábamos haciendo lejos de Él. No estábamos confiando en nuestras propias capacidades y no estábamos imaginando que Él puede hacer que en nuestro mar haga salir peces y peces y peces y peces. Nuestra mente es muy limitada y a veces en las situaciones en las que estamos solamente vemos la salida en la que nosotros podemos involucrarnos y en la que más podemos, y a veces hasta
ni nos importa arriesgarnos a endeudarnos, a arriesgar la salud, a arriesgar nuestra integridad. O sea, con tal de salir del tema, nos arriesgamos, porque nuestra mente es limitada y realista, que sabe que no podemos hacer más allá. Pero con Jesús en nuestra barca podemos ver cómo van a salir peces y peces en nuestras redes. A lo mejor hemos estado pescando de noche, creyendo que los peces van a estar más cerca, pero estamos totalmente alejados. No tenemos la visión que Dios tiene para nosotros. A lo mejor ahorita estamos en un punto en el que queremos hacer algo, pero ¿realmente es eso lo que Dios quiere para nosotros? Ahora, no quiero que nos desanimemos a que si tú estás ahorita en un proceso y has sentido hacer algo de tu vida y estás en ese camino, está bien, no está mal, al contrario. Justamente es lo que hablábamos, la fe en acción. Si estás haciendo algo por tu bien, por ti, por tu familia, por la iglesia, está súper bien, pero estás yendo bajo la visión y propósito que Dios tiene para ti. Y ahora la otra parte, ¿qué pasa si en estos momentos de pronto Dios te dice que ya no, que te bajes de esa barca y ya no vas a ser pescador y te llama para otras cosas? Y es un giro totalmente distinto. ¿Estaremos dispuestos? Es muy rudo, o sea, esta pregunta de hecho me llega primeramente a mí. ¿Estamos dispuestos de verdad a dejarlo si Dios nos dice claramente hasta aquí llegó tu etapa como pescador, o como lo que quieras, o como dentista, o como, no dejes de ser dentista, es un ejemplo, o lo que sea, y de pronto Dios te dice, a ver, ahora tú te vas a dedicar a ser el baterista de la banda de la iglesia, ¿no? ¿Y tú cómo va a dejar de ser dentista para...? ¿No? O sea, hay quien lo pensó así. Es un ejemplo medio chusco, pero ¿qué vamos a hacer? Dice en la Biblia, esto significa que nuestro corazón debe tener una actitud enseñable y dejarse ministrar por el amor de Dios. Y ministrar, ¿alguien ha tomado ministración aquí en la iglesia? ¿Alguna vez? Sí, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero los que han estado en ministración saben cómo son esos momentos, ¿no? Realmente dejas ahí todo, y eso queda, es obviamente Dios y las personas que te ministran, ahí queda. Pero una verdadera ministración, y gracias a Dios por las pastoras, los pastores que hacen esto, porque ayuda mucho a la iglesia y a las personas, es que puedes soltarte de todo lo que traes, y lo que alguna vez no dijiste en tu familia, o no dijiste en tu trabajo, o fuiste al psicólogo y tampoco lo pudiste sacar, de este lado lo hiciste. Pero saben que las ministraciones llevan también una confrontación, y lo veíamos hace poquito. O sea, la confrontación no es un castigo de Dios, sino es una forma de amar que muchas veces no nos gusta. Es una forma de amor de Dios, donde nos dice cómo deberían de ser las cosas, donde nos dice qué estábamos haciendo mal y nos ayuda a corregir. O sea, no nos deja ahí nada más. Un corazón humilde que decide confiar en Dios se deja ministrar por Él. Y creo que es un muy buen momento ahora, no hablando nada más de ahorita, justamente ahorita, sino estos tiempos después de que pasamos todo el rollo de la pandemia, ahorita que ya no hay, y como que todo está volviendo a la normalidad, o ya es más normal que nada. No sé en qué punto de nuestras vidas nos encontremos, pero creo que es muy buen momento para reconocer que sí, ok, a lo mejor como el siervo tenemos una muy buena virtud, que es nuestra cornamenta, y tenemos algo que presumir, pero no es suficiente, y nunca lo vamos a lograr por nosotros. Entonces, ¿por qué no ahí donde estás, como quieras hacerlo, si quieres cerrar tus ojos, como quieras, meditas un poco en lo que estás pasando? Y yo no quiero
decirte a que repitas una oración o que hagas esto, que hagas lo otro, porque realmente eso lo hace cada quien ya de manera personal. Si tú lo quieres, lo vas a hacer. Si tú quieres hoy que Jesús se suba a la barca de tu vida, porque a lo mejor ya se anda balanceando mucho, si tú lo quieres hacer ahí donde estás, díselo al Señor. Si quieres alzar tu voz, si quieres orarlo susurrando, vamos a tomar un momentito para meditar y decirle al Señor: ok, Señor, han sido los últimos años muy caóticos y este 2023 ha empezado a lo mejor medio raro, pero pues ya no quiero seguir así, quiero confiar totalmente en ti. Y al final me gustaría, si ya lo decidiste así, si ya lo pensaste, si ya lo meditaste, vamos a tener unos minutitos y oramos. Si quieres hacerlo, si quieres exponerlo, externarlo, decirle a Dios: yo quiero confiar en ti en cada parte de mi vida, quiero confiar en ti, Señor, en lo que vaya a hacer, en los sueños que tengo, en lo que estoy haciendo, quiero confiar en ti. ¿Y por qué no meditamos un poquito? Señor, tú conoces nuestros corazones y, Padre, cada persona aquí es totalmente distinta porque tú así la creaste y de una manera muy especial. Tomaste el tiempo, tomaste la dedicación para hacernos de una manera tan perfecta y asombrosa para que nadie en la existencia de la humanidad fuera igual, Dios. Y eso nos hace especiales. Y más, Señor, porque nos hiciste tus hijos. Padre, la situación que hoy tengamos en nuestro corazón, que pueda ser una situación que traiga desánimo, o pueda ser una situación que incluso hoy nos tiene estables, Padre, cual sea el sentir o el momento de nuestra vida, justo ahora queremos entregártelo, Señor. E iglesia, si tú reconoces que has estado navegando solo, que has estado pescando solo y hoy quieres tomar la decisión, díselo al Señor ahí donde estás. Dice: Señor, quiero que subas a mi barca, quiero que tú estés aquí conmigo. Señor, no quiero vivir más de estar escuchando los testimonios de los demás. Quiero ser yo una fuente de testimonios, que se hable de mi vida como alguna vez, como se habló de la de Pedro, como se ha hablado de la de Juan, como se ha hablado de infinidad de personas que decidieron confiar en ti. Y Padre, esta situación me tiene abrumado, me tiene con miedo, me tiene con temor, pero Padre, mi mente es tan limitada que no puedo entender lo que tú puedes hacer en medio de todo esto. Y es por eso que te necesito. Díselo, iglesia, ahí donde estás. Dile: te necesito, Señor, te necesito conmigo, Padre. Ya no quiero más seguir navegando solo. Ya no quiero más, Señor, echar mis propias redes, Padre. Ya no quiero más trabajar